Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muchas personas hoy en día preguntan y se cuestionan correctamente qué es la iglesia del Nuevo Testamento. Y podemos responder de esta manera diciendo que la iglesia es el cuerpo místico del cual Cristo es la cabeza y cuyos miembros son los santos que han sido llamados a salir del mundo, uniéndose a una única congregación por medio de un pacto santo para adorar al Señor y edificarse mutuamente en todas sus santas ordenanzas. Es una manera en que algunos han definido lo que es la iglesia del Señor o la iglesia en el Nuevo Testamento, así definida. Pero para describir la iglesia, las mismas escrituras usan términos, algunas metáforas que nos ayudan a entender el desarrollo orgánico de la iglesia. Los conceptos, por ejemplo, de cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o también la iglesia es el templo, que sobresalen entre tantos conceptos, nos ayudan a entender qué es la iglesia del Señor. Este desarrollo orgánico y este crecimiento se debe a, y es por causa de la promesa de Cristo de edificar su iglesia. La iglesia, decimos, por ejemplo, si es un cuerpo, pues ese cuerpo tiene que desarrollarse orgánicamente, y ese desarrollo viene porque Dios lo ha prometido, porque Cristo lo ha prometido. Vayan conmigo a Mateo 16, es un pasaje que seguramente conocen y han visto en muchas ocasiones, pero vamos a verlo brevemente. Mateo 16, 18. Dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta palabra edificaré, bueno, es la promesa, pero alude a esa figura de un edificio, de un templo, de una casa. Dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré, dice Cristo, Él edifica la iglesia, es su iglesia, Él la fundó, Él la compró, de tal manera que ninguno de los propósitos que Dios tiene respecto a su iglesia será frustrado, no solo porque es omnipotente. Es decir, la iglesia va a prosperar, pero no solo porque Dios es todopoderoso, y de hecho, básicamente por eso es, sino también porque Él ha puesto su corazón en ella. Cuán importante es la iglesia del Señor, porque Dios ha puesto su corazón en ella y ha prometido que la va a edificar, que la va a desarrollar. Por eso los cristianos debemos tener, voy a llamarlo así, fe en que la iglesia va a crecer, en que la iglesia va a abundar en buenas obras, en santidad, va a ejercer su oficio en este mundo caído, va a realizar su trabajo, pero porque Dios ha puesto su corazón en ella. No dejará la construcción a la mitad o comenzada. Él terminará su obra, Él la edifica. ¿Cuántas veces algunos de nosotros quizás hemos tenido un proyecto en casa? Voy a hacer un asador, ¿verdad? Y levantamos los ladrillos, ahí un cocedor o algo, y ya lo dejamos. Y se ve mal, ¿verdad? Es un mal testimonio. Y bueno,
Pero y luego queremos hacer un cuarto y luego, no, ahí lo dejamos a la mitad. Bueno, Dios no va a dejar eso a la mitad. Dios completará su obra, la edificará. No hay poder infernal, de acuerdo a este versículo, no hay poder infernal que resista el poder edificador de Cristo sobre su iglesia. Hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia del Señor está tocando las puertas del infierno, está pateando las puertas del infierno, está pateando este mundo caído y está trayendo lo que le pertenece a Cristo. Incluso desde nuestros corazones, cuando nuestros corazones han sido afectivos a cierto pecado, llega la iglesia, llega el ministerio de la iglesia, llega la enseñanza de la iglesia, llega la predicación en la iglesia, toca nuestro corazón y saca aquel intruso del infierno que está en nuestros corazones. La iglesia está a la ofensiva, la iglesia está trabajando para el Señor. A veces olvidamos que la Biblia nos dice que la iglesia es la que está atacando, porque Cristo la edifica en términos positivos, destruyendo el reino de las tinieblas que se extiende en los corazones, y llega la iglesia y derrumba esa extensión de Satanás y extiende el reino de Dios sus dominios. Porque quizás antes aquí adoraban al Señor 10 y luego después 20 y luego después 30. O también al revés, 100, 150. Pero es porque el reino de Dios se está extendiendo en los corazones. Hermano, pero va para atrás el número. Sí, pero va para adelante el corazón. Para que no todo lo interpretemos numéricamente. Ahora bien, esta promesa viene en el poder omnipotente de Cristo, que está a la diestra de Dios. Vayan conmigo a Mateo 28, 18. Ustedes lo conocen, la gran comisión. Una de las cosas que más ha dañado la visión católico-romana, la visión, no sé cuántos de ustedes tienen este contexto, me imagino que varios, pero cuando yo era católico romano, había una imagen que yo veía mucho en las casas de, por ejemplo, llegué a ir a los rosarios. Digo, no estoy presumiendo, ¿verdad? No estoy presumiendo. Pero, por ejemplo, yo cargué a la Virgen. O sea, a la Virgen María, ¿verdad? En su cuadro, ahí en su, bueno, pues no sé, mi mamá era católica. Estoy aquí haciendo un breve paréntesis. Era católica y una señora, doña Nieves, recuerdo bien a doña Nieves, ella era muy, muy devota y los rosarios y demás. Y un día doña Nieves iba casi sola en la calle con la Virgen María ahí cargándola, ¿verdad? Entonces, la Virgen de Guadalupe, pues no sé si es María, pero la de Guadalupe. Y me dice mi mamá, ve rápido, hijo. Yo tenía como unos 12 años, 13. Ve rápido y ayúdale a doña Nieves. Y fui, la cargué a la Virgen y ahí andaba yo con doña Nieves. Y me llamaba la atención que en esas casas donde llegué a ir a comer, ¿cómo se llama? Pozole, atole, o ¿cómo le llaman? Tamales, exactamente, todo eso. Y veía en las salas de esas familias, no sé si lo recuerden, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo siempre que veía esa imagen, yo decía, ay, el Señor, pobrecito, pobrecito. Y eso ha hecho tanto daño a la visión que tenemos de Cristo. No es mi tema ahora, pero la visión que debemos de tener de Cristo es Apocalipsis 1, el Señor exaltado. Y Mateo 28 nos lo recuerda, 28 verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el que está, no con nosotros, más bien, con el que estamos, es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso la iglesia no debe vivir como con medrosa y decir, bueno, pues es que somos poquitos cristianos, y luego ver afuera y decir, ay, tanta gente mala. No, el que está con nosotros o con el que estamos es el Todopoderoso, el que gobierna el cielo y la tierra. Así que esta promesa sí viene del poder omnipotente de Cristo que está a la diestra de Dios. Vayan a Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11.
Todavía no entramos a Pedro, ustedes me tienen paciencia, ¿verdad? Ahí ahorita vamos a ir a Pedro, esto es solo la introducción. Filipenses capítulo 2, verso 9. ¿Sí lo tienen? Dice Filipenses, el apóstol Pablo, a los hermanos en Filipo, capítulo 2, verso 9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo está a la diestra de Dios, Cristo con su poder omnipotente, porque Él es Dios mismo, es el Dios verdadero. Él está edificando la iglesia. Es por eso, hermanos, es por eso también, y esto es muy importante, que el pecado de dividir la iglesia es grave. Porque es ir contra Cristo, contra el propósito principal de Cristo. Si el Cristo está edificando y el que está tirando los ladrillos, ¿qué será? Es un opositor de Cristo. Por eso es muy importante que entendamos la obra de Cristo en su iglesia. Ahora sí, vayamos a Primera de Pedro nuevamente. La figura en capítulo 2. Todo esto fue para introducirnos en que Cristo está edificando la iglesia, Dios está levantando una casa, y es lo que vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 5. Es decir, la figura que Cristo ha usado en Mateo 16 sobre la edificación de la iglesia parece que permanece también en la mente del apóstol Pedro, y aún más en las palabras que él dice, porque se extiende en la figura. Pedro dice, vamos a examinar este pasaje, el edificio que el Señor está levantando. Vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 2, vamos a ver estos puntos. Primero, su fundamento. Segundo, sus materiales. Tercero, su identidad. Y cuarto, su meta. Perdón, no es cierto. Ahí va. Cuarto, su morador. Y quinto, su meta. Son 5 puntos, muy breves, tranquilos, no son muy largos. Primero, número 1. El fundamento del edificio. De acuerdo a este pasaje, Pedro dice, acercándose a él, piedra viva, y aunque hay diferentes teorías acerca de que si esta piedra viva cómo es, de alguna manera nos vuelve a recordar que la piedra viva es aquella sobre la cual se edifica, una piedra que fue desechada por los hombres, o como también dice en otro lugar, que ha venido a ser la cabeza o la piedra del ángulo para la edificación. Es importante notar que Cristo ha sido rechazado por los hombres para entender el fundamento, y esto es interesante. Vayan ahí al versículo 7 y 8 de Primera de Pedro 2. Cristo ha sido rechazado por los hombres. ¿Cómo es que Él es el fundamento? Dice Pedro, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Hermanos, esto es importante, esta distinción. Cristo es el fundamento de este edificio, y la característica principal es que este fundamento ha sido rechazado por los que no creen. Todas aquellas personas que permanecen incrédulas respecto al mensaje del evangelio, ellos se separan de la iglesia, se deslindan de este principio de edificación, se apartan del fundamento. Si tú no crees en Cristo, tú estás tropezando en la palabra, estás rechazando y no perteneces a la iglesia porque no estás unido al fundamento. Todo lo que se edifica de la iglesia tiene que estar unido al fundamento. Del fundamento parte la edificación. Pero esto inicia con el creer. Debemos creer en Cristo. No debemos tropezar en la palabra siendo desobedientes. ¿Cómo podemos entender, hermanos, que el Señor nos ha llamado? Hay veces que nosotros, no sé si a usted le ha pasado, ¿no es cierto que a veces batalla con ciertos pecados y se cuestiona si usted es cristiano? De repente dice, ay,
volví a pecar de esta manera. Asegura tu corazón que tú no tropieces en la palabra por la desobediencia. Sé consistente como cristiano. La santidad no consiste en cómo te muestras a los demás, consiste en cómo respondes a la palabra. La desobediencia del individuo al llamado de Cristo manifiesta que se separa del fundamento, se deslinda. Y lo triste es, hermanos, que muchas personas están presentes en el lugar de la iglesia, en la predicación, pero se deslindan del fundamento siendo desobedientes. Se apartan de Cristo porque prefieren honrarse a sí mismos que obedecer al Señor. Entonces este fundamento, Cristo, produce vida y se manifiesta en los que creen y obedecen. A veces las iglesias son llamadas exclusivistas. No sé si a ustedes ya les pasó que cuando están hablando de membresía con otros cristianos, se preguntan que ¿qué es eso? ¿Qué es eso de membresía? Yo nunca había escuchado eso. A veces a los mismos hermanos de la iglesia les parece extraño, pero no es que seamos exclusivistas, sino que de la iglesia se excluyen los desobedientes porque tropiezan cuando Cristo es presentado. Pero noten en el versículo 6 también, bueno, dentro del verso que acabamos de leer, que Cristo es precioso, dice el versículo 6, por lo cual también, si están ahí, me siguen con su vista, ¿verdad? Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Notan, hermanos, pues que el fundamento está puesto por Dios. No se trata de que si los hombres están de acuerdo o no, es algo puesto por Dios. Yo puedo predicar aquí gracias a ustedes, en el sentido de que ustedes tienen dos líderes y confían en ese liderazgo y ellos me invitaron a mí. Pero cuando yo vengo a presentar a Cristo, y aunque estoy aquí con el permiso de ustedes, no se trata si ustedes están de acuerdo con el mensaje de la Biblia o no. Yo predico, sirviendo a la iglesia, lo que decíamos ayer, como siervo de Dios, no porque quiera llegar a sus oídos dulcemente, sino yo quiero presentar el mensaje del evangelio con integridad. Y eso a veces nuestro corazón lo rechaza. Por eso nosotros debemos aprender a apreciar a Dios y a Cristo, que es su fundamento, como algo precioso. Cuando Dios dice algo, nuestra opinión no importa. Hermano, pero si Dios dice esto, nuestra opinión no importa. Y vivimos en un mundo donde la gente, todos quieren dar su opinión, como si toda opinión fuera importante. Y no es así, hermanos. Para nosotros debe ser precioso y escogido nuestro Señor Jesucristo. Vean conmigo Mateo 12. Él es la piedra escogida y preciosa del Señor. Noten cómo en este pasaje, en el versículo 15, se habla de Cristo como el escogido de Dios, el que Dios ama, en el que se agrada. ¿Lo tienen ahí? Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Cuando yo pienso en que Cristo, primero, es el amado de Dios, que fue él el que lo escogió.
Vean el contentamiento de Dios en el que, dice él, en el que yo tengo complacencia. Dios Padre tiene puestos sus ojos en Jesús, en su Hijo. Y si hemos de edificar la casa de Dios, el fundamento debe estar claramente colocado, sin nada que lo opaque. Nosotros venimos a la iglesia no a figurar, no venimos a que seamos la atención de todos. No venimos a que la gente nos dé alguna reverencia o que nos tome en cuenta. Nosotros no venimos a eso. El que debe ser puesto en el centro para la edificación de la iglesia es Jesús, nuestro amado, el amado de Dios. Este lugar es precioso a los ojos de Dios siempre y cuando el fundamento sobre el que se edifica es Cristo. Pero, hermanos, ningún hombre, ni un grupo de personas, ni poderosos, ni buenos pueden ocupar el lugar que solo le pertenece a la piedra escogida y preciosa. Cuando también leo este pasaje de Mateo, cuando dice que la caña cascada no quebrará, ¿cuántos de ustedes, hermanos, no es cierto que se ven a sí mismos como débiles y pequeños? Como alguien que no es muy importante. Dice, hermano, pues ya que dijo que Cristo es el más importante, pues estoy de acuerdo porque yo no soy importante. Pero la belleza de que Cristo es el más importante, el precioso, el bello en la iglesia, eso hace, hermanos, que Él, puesto como el fundamento de esta edificación, Él no desecha a las pequeñas piedras. Él no desecha a los débiles. Es probable que a veces tú te desesperes con tu hermano, el que parece que no avanza, que no madura, que no crece, pero está aquí y sigue y continúa. No te desesperes. Es una oveja de Cristo. Él no desecha a ese pábilo que humea, no lo apaga. Y bueno, podríamos hablar de la belleza de la unción de Cristo, porque dice que pondré mi espíritu sobre él, pero eso sería un poco más adelante. Número 2, los materiales, según en Primera de Pedro, se dice que los materiales de este edificio son las piedras vivas. Cada casa que Dios está levantando, se levanta con estos materiales, piedras vivas. Las piedras no son piedras de edificación si están muertas. Los que no han nacido de nuevo no son parte de este edificio. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Hay muchos que están aquí entre nosotros y lo decimos siempre con dolor o con tristeza, que son personas, nos tememos, que son personas que aún no han nacido de nuevo. Porque no pueden ver el reino de Dios y no han entrado al reino de Dios. La muerte espiritual es vencida por Cristo y es a través de la vida espiritual sobre la que se edifica este edificio. Es decir, Cristo está puesto como el fundamento y para levantar se levanta con piedras vivas, porque de hecho Él es piedra viva. Hay personas que les parece un poquito riguroso esto, hermano, pero ¿por qué eso de membresía? Se requiere que sean personas regeneradas, los que sean miembros de la iglesia. Solo ellos deberían ser miembros de la iglesia. Las piedras han sido vivificadas, dice el texto, acercándoos a él, piedras vivas tienen su identidad en esta piedra viva. Vayan conmigo a Mateo 3:9. El poder de Dios de dar vida se manifiesta de tal manera que aún puede sorprendernos. Y yo creo que es el caso de muchos de ustedes. ¿No es cierto que el poder de Dios nos sorprende en cómo Dios puede darle vida a hombres o a mujeres que nunca imaginamos que el Señor rescataría?
Dice Mateo 3:9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham, aún de estas piedras. Nosotros en el norte usamos la palabra piedra a veces para referirnos a gente coda, no sé si aquí también, a gente que, este es bien piedra, gente que no. ¿Aquí es de otra manera? ¿Bien qué? Marro. Ok, se parece. Pero bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de piedras, pues decimos, pues obviamente nos referimos a alguien duro, ¿ah? Y cuando estamos bromeando, reitero, dice, no hombre, pues al Señor levantó hasta de esta piedra, o sea, pues nos referimos a un hermano de ahí, mira, hasta esta piedra, o sea, es una piedra viva. Porque lo ablandó, ¿verdad? Lo ablandó y lo quebró y lo convirtió. Pero, ¿a qué voy con esto? Nosotros somos piedras vivas, aquellos que poseemos la vida que Cristo da. Los que hemos abrazado el Evangelio, lo que les decimos sí a Dios. Le creemos en Dios y le creemos a Dios. Esas son las piedras vivas. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Así que estos materiales de edificación son creyentes en Cristo, perdonados en Cristo, que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, que han salido del mundo para responder al llamado de Cristo. Con estos materiales se edifica la iglesia. Si hay algo con lo que la iglesia sufre hoy en día en la edificación, es cuando se edifica con piedras muertas, con incrédulos. Por eso es muy triste ver que a veces en las congregaciones están las piedras vivas del Señor y de repente vemos a alguien que está mal, no se arrepiente, vive en su pecado y demás. ¿Y la iglesia cuál es su deber? Exhortarlo, predicarle el evangelio, exhortarlo, llamarlo al arrepentimiento, pero si no lo hace, disciplinarlo. Y si no se arrepiente, excluirlo de la membresía. Dice, hermano, pero ¿por qué hacen eso? Se siente feo. No se puede edificar con piedras muertas, hermanos. O crees en Cristo y ves el reino de Dios, o permaneces en tus pecados. Y no debería de ser así. Ahora, en todas las iglesias hay inconversos. Entre nosotros, tristemente, podríamos decir que hay inconversos. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Que ellos crean, que ellos se arrepientan, que ellos puedan ver el reino de Dios, para que ellos pertenezcan a este cuerpo, a este edificio de piedras vivas sobre las que se edifica el cuerpo de Cristo, sobre las que se edifica, el templo de Cristo, la casa que Dios está levantando. Ahora noten que no solo está el fundamento, no solo están los materiales, sino también está el diseño. Vayan conmigo ahí al versículo bueno, no se crean, todavía no vayan. Déjenme les digo algo primero. Si el cimiento de la casa es la roca de la vida y las piedras con las que se edifica están vivas, entonces el crecimiento de la casa es orgánico, y que esto es un poco difícil de empatar. Si ustedes notan, desde el principio yo estoy como que casi mezclando los conceptos cuerpo y templo, porque, y ahora que estamos hablando de piedras vivas, nos referimos a algo orgánico, ¿verdad? No sé cuántas de ustedes, amadas hermanas, pienso, quizás algún hermano también que le guste lo que es las plantas. Ustedes cuando cuidan las plantitas y las riegan, consideran que su crecimiento es orgánico. Un momento está así, y luego después así, y luego después así, y luego ya lo ven florecer. Así es la iglesia. A veces la iglesia está débil, con muchos problemas, con angustias, con dificultades, y luego empieza a crecer y se empieza a hacer el tallo más grueso hasta que se desarrolla y empieza a florecer. Así es la iglesia también. Hay etapas,
Pero es importante que al ver el crecimiento de una casa, porque obviamente nosotros no vemos a los edificios crecer como las plantas, pero en el caso de la iglesia sí se crece como las plantas. Este edificio se va componiendo, se va afirmando, se va ampliando lo que son el diseño. Los rayos del sol de justicia hacen crecer la planta del Señor, pero cuando se construye y se edifica, tiene una forma muy específica, una identidad. Ahora sí, vayan a 1 de Timoteo 3, 14 al 15. Esta casa espiritual también puede ser llamada casa de Dios. 1 de Timoteo, ¿lo tienen ahí? Capítulo 3, verso 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto, pero te voy a ir a ver. Sin embargo, en lo que voy, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Estas palabras son bastante fuertes, hermanos. Debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que esta casa espiritual, como lo dice también Pedro y ahora también Pablo, dice casa de Dios, puede ser llamada también templo. O sea, estamos hablando de lo mismo en un sentido. Vean ahora Efesios 2 del 20 al 22. Es el templo de Dios. Efesios 2. Verso 20, edificados, nuevamente, noten el mismo concepto, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que noten estas dos figuras también que se entremezclan, casa y templo. Resaltan un par de cosas. Primero, cuando Dios había ordenado a Moisés que le levante una tienda, Dios le da específicas instrucciones y Moisés lo hace y así como le fue mostrado, así lo hace. Dos, esto nos instruye respecto a lo que hacemos para edificar. Es lo que Dios ha dicho, el estándar sobre el cual edificamos, porque el modelo tiene que ser como Dios lo ha establecido. Ayer hablábamos de la pluralidad de ancianos. Y estamos de acuerdo que una iglesia debe tener ancianos, debe tener diácono, para que la iglesia, así en su diseño, funcione. Pero también el modo de traer estas cosas a la iglesia debe ser de la manera que Dios ha ordenado. Deben seguirse las instrucciones para construir el tabernáculo. Se le dijo a Moisés, debe seguir las instrucciones tal y cual lo has visto, así desarróllalo, así diseñalo, así está diseñado, así elabóralo. Lo mismo sucede con el templo, se siguieron instrucciones específicas. Ahora la figura de casa y templo de Dios tiene este sentido de identidad, de pertenencia, de diseño. La iglesia, la casa que Dios está levantando, no es la nuestra. ¿Le ha tocado contratar a algún albañil para su casa? ¿Verdad? Y luego usted le dice, hace años me tocó algo similar a lo que voy a ilustrar, porque el albañil empezó a construir y lo único que yo aprendí en la secundaria era Pitágoras. Todo es cuadrado, todo ahí, la hipotenusa, bien es cuadrado, 90 grados. Y le dije al albañil, le digo, necesito que vayas por aquí y aquí construyes. Y por X o por Y, cuando él empezó a hacer la zanja para el cimiento y demás, y se movió como unos 15 centímetros, bastante, ¿verdad? Y ya iba chueco. Y empezó, y ya estaba poniendo algunas cosas, y le dije, oye, necesitas quitarlo. Me dice, no, oiga, pero es que ya hice el... No. Le digo,
Es que mire, no pasa nada, yo en mi casa. Le dije, sí, pero aquí no es tu casa. Le digo, aquí vas a hacer lo que se te está pidiendo. ¿Verdad? Se oye así fuerte, pero es la verdad, ¿no? Usted no debe permitir que alguien vaya en contra del diseño que usted estableció en su casa, y el albañil, por si es su amigo, si lo que sea, usted tiene que mantener el diseño, si no después va a estar muy inconforme, ¿cierto? Bueno, hermanos, la iglesia no es tu casa. No es nuestra casa. Es la casa de Dios, la que Él está levantando, y lo que se hace o se diseña o lo que se realiza tiene que ir de acuerdo al diseño que Dios estableció. Número 4. El habitante del edificio, según yo voy bien veloz, pero ya no voy a preguntar el tiempo. El habitante del edificio, estamos construyendo, el fundamento es Cristo, nosotros somos las piedras vivas, el diseño es el diseño que Dios tiene, son bajo sus instrucciones, los cuartos, las extensiones, las varas, todo es bajo la palabra de Cristo, bajo el diseño de Cristo. Pero ¿para quién es? Es para el Espíritu Santo. No hay un texto que diga edificar o conformar la iglesia a la voluntad de Eber. No hay ningún pasaje que diga eso. No es lo que a mí me parece. Y no es para que yo me sienta a gusto. Hay muchas personas que van a las iglesias y están esperando que se sienta a gusto. Ojalá el hermano dé un buen chiste para sentirse a gusto. Ojalá el hermano cante el canto que me gusta para estar bien. Ojalá el hermano me dé la bienvenida para pensar que valió la pena. Hay muchas veces que todas estas cosas no están en la iglesia, no se hace lo que nos parece a nosotros o con lo que nosotros nos sentimos cómodos, pero debemos preocuparnos que se está haciendo lo que Dios está requiriendo en su palabra. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Éxodo 40, del 34 al 35. El habitante de este edificio, y a quien en un sentido estamos edificando esta casa, es para que el Espíritu Santo more en ella. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Sí están ahí? Éxodo 40, verso 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Para quién fue construido el tabernáculo? ¿Quién tenía que habitar ahí y llenar esa casa? Dios. Pero ojo aquí, ¿quién no podía entrar? Moisés, el hombre no podía entrar. Pues está muy bonito el tabernáculo, pero solo está la nube, la presencia de Dios, la gloria del Señor, pero todos los demás están fuera. Ahora vea Primera de Reyes. Y dice, fue chistoso, dice la niña, dijo rollos. Reyes. Primero de Reyes, porque tampoco es Primera de Reyes, ¿verdad? Es primero. ¿Están ahí? 8. Verso 10. Es que voy en abonos, ¿verdad? Primero de Reyes, 8, 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, se tuvieron que salir, ¿verdad? Igual que Moisés. Dice, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, lo mismo, el tabernáculo se llenó de la gloria del Señor, pero Moisés no puede entrar. La casa que Dios había edificado, que había edificado Salomón, viene la nube, se tienen que salir los sacerdotes.
Ni el mediador del antiguo pacto podía entrar, ni los sacerdotes del templo, porque la gloria del Señor posaba sobre la casa del Señor y en el templo del Señor. Amados hermanos, pero ahora el mediador del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, ha entrado como la gloria del Señor y como sumo sacerdote, y es tan grande la bendición que ahora no se cerró el paso a nosotros, sino que a través de él nosotros también entramos. Hermanos, es tanta la gloria de Cristo en este lugar, aunque no se ve con una nube, que solo por Cristo es que estamos aquí adentro. Deberíamos estar afuera, no somos dignos. Pero si hemos invocado el santo nombre del Señor y Él ha hecho presencia en su iglesia, debemos sentirnos privilegiados, porque es su espíritu, la nube que descendió es su espíritu sobre los corazones. Dice John Hill, siendo la morada de Dios, muestra su gran gracia y condescendencia y el gran valor y consideración que tiene por ella, y esto lo hace una morada deseable, deliciosa y agradable para los santos, y por lo tanto es segura y tranquila, y son bienaventurados los que moran en ella, y aquí deben venir las almas para disfrutar de la presencia divina. Tú vienes aquí a encontrarte con Dios, eso nos debe bastar, de ser suficiente, de decir, Señor, si tú estuviste en la reunión, Señor, eso me basta. Ay, pero es que no me dieron la bienvenida, no cantaron el canto que me gusta, no hicieron aquello. Hermano, no pienses en que te tienen que agradar a ti, piensa en que se tiene que agradar a Dios. Porque el Señor nos da la verdadera paz en la casa espiritual, porque aquí mora el Espíritu de Cristo. Si nosotros salimos de aquí sin esta bendición de la presencia divina, de haber experimentado una compañía con Dios o estar en presencia de Dios, nuestra venida fue en vano. Es más, de hecho salimos peor que como entramos. Porque si la palabra de Dios no te ablandó, sales más duro. No, hermano, pero yo soy igual desde que entré y desde que... No, si no haces caso a la palabra de Dios, sales más duro. La meta, quinto lugar y último. Ah, no, sí dije sí es el quinto. Pero tengo como 10 hojas aquí. Bueno, quinto lugar y último. La meta de la edificación. Regresemos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Sí sirve este reloj que está aquí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Está en la hora? Sí. Yo estaba pensando que estaba descompuesto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Sí están ahí, hermanos? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿verdad? Noten cómo en el lenguaje se está repasando lo que ya hemos visto, ¿verdad? Somos sacerdotes, nosotros no tenemos que salirnos, estamos en la presencia del Señor, pero vea lo que dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La meta es la edificación. Pero quiero para entender esto, necesitamos revisar lo que es el sacerdocio de Dios. En los textos anteriores sobre la gloria divina, claro está que los ministros no podían entrar para servir en su oficio o para llevar a cabo sus tareas sacerdotales, ya sea en el lugar santo, en el tabernáculo o en el lugar santísimo, que es el lugar donde se sirve. Ni siquiera todo el pueblo podía entrar, solo entraba el sumo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ni siquiera es que todos entraban, nada más cuando entraban, nomás podía entrar uno y una vez al año en el lugar santísimo. Pero noten que en 1 de Pedro, ahí mismo, avancen al versículo 9, 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los cristianos son sacerdotes de Cristo. Pero venimos aquí para ofrecer sacrificios espirituales. Debemos preponderar que nuestra adoración en la iglesia tenga este carácter espiritual, que venimos a dar a otros en un sentido más que a recibir. Recibimos de Dios, pero para dar más. Muchas personas miden la bendición que tienen en la iglesia en función de lo que recibieron durante su estancia ahí. Sí me saludó la hermana, no me saludó la hermana. ¿Dieron desayuno? No dieron desayuno. ¿Dieron esto? No dieron esto. ¿Dieron la bienvenida? No la dieron. O sea, medimos la edificación en el sentido de lo que recibimos, cuando debería ser que nosotros damos. Cuando los sacerdotes ministraban en el tabernáculo o en el templo, ellos hacían todas esas cosas que hacían, las hacían para el pueblo. Si tú eres un sacerdote, tú debes buscar hacer las cosas que haces aquí, hasta de mover una banca, o de tocar el piano, o de moverla a la computadora, o de servir allá, o de dar la bienvenida, lo que sea, lo haces para los demás. No para ver quién te hace el favor a ti, no. Tú vienes aquí a servir, eso edifica la iglesia. La iglesia no es un restaurante con menú a la carta de donde podemos escoger lo que nos antoje. La iglesia es la casa de Dios, no es la mía. Vengo a servir como un mayordomo para contribuir a la edificación. Vengo especialmente a adorar a Dios y no para darle el gusto a los hombres, pero sí vengo a servir a mis hermanos. Sé que mi enseñanza o mi predicación puede ser no de cierto agrado, pero yo vengo a servirles. Vengo a adorar al Señor. Ese es mi principal compromiso. Pero dice también que son aceptables a Dios estos servicios. Tales sacrificios deben ser aceptables. Dios no recibe cualquier adoración. La manera en que la adoramos a Dios está regulada por Él. Debemos preguntarnos si lo que hacemos agrada al Señor, no si nos agrada a nosotros, si le agrada a Él. Porque como dice Pablo a los Gálatas, si yo busco el favor de los hombres, pues dice más bien, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Estos sacrificios o esta edificación que es por medio de Jesucristo nos enseña que cualquier adoración que venga de un corazón no regenerado se tornará en desobediencia o ingratitud. Piensa en esto. ¿Tú cantaste hace un momento los himnos? Quiero animarte a esto. Si tú los cantaste, debes de asegurarte que tú no los cantaste para que te vieran cantar, para que nadie te dijera, ay, no cantó, hermano. No, debes asegurarte que cantaste porque estás adorando a Dios en el cielo, porque Él prometió su presencia aquí y tú debes cantar, eso es tu deber. Porque sin Cristo la mancha de nuestro pecado permanece y no seremos aceptos, solo somos aceptos a través de Cristo, solo seremos recibidos. Así que mi canto, ¿verdad? Yo no soy muy afinado, pero mi canto es recibido solo si lo hago a través del Señor. Y así todo lo que hacemos así es. Hermanos,
concluimos que la iglesia no es un edificio, es un edificio espiritual construido por Cristo. Somos piedras vivas en este edificio llamados a la santidad y a la adoración. El Espíritu de Cristo mora en la iglesia y es la gloria de la iglesia. Nuestra adoración debe ser según la voluntad de Dios, debe ser conforme al diseño de Dios, centrada en Cristo. Y recordemos, hermanos, que nuestra identidad como iglesia es casa de Dios. Y esto el Señor lo está levantando y va a continuar, no por nuestro poder, sino por el poder omnipotente de Cristo. Así que mantengámonos firmes en ello. Que el Señor les bendiga. Oremos.